El personaje en el mundo se llama Mustafa Barghouti. Ana, por favor, saluda al señor presidente de la Iniciativa Nacional Palestina, médico, diputado, ministro, fue candidato al Premio Nobel de la Paz y candidato presidencial en 2005, en las últimas elecciones que hubo en Cisjordania. Israel decide entrar con tanques en Rafah. Y la primera pregunta es ¿qué explicación o de qué manera en tan poco tiempo se van a poder movilizar más de 100,000 personas ante la entrada de Israel a Rafah? Por favor. Good morning, Mr. Barghouti. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. And the question for you would be, how could we explain, how could 100,000 people move after, the attack and the threat from Israel as they're moving in? How could we expect this amount of people to move out? It's very difficult, and these people who Israel is evicting now by force, by military force, are 150,000 people who have already been evicted 4 times. So this is the 5th time Israeli bombardment forces them to leave. They have been subjected to terrible treatment. Now they are in very difficult conditions. They don't have food, they don't have medical services, they don't have places to stay in. It's a real disaster that Israeli army is causing now in Rafah. In addition to that, during the last 24 hours, the Israeli army killed 55 of them and injured more than 200. Pues nos dice que es muy difícil ese traslado de más de 100,000 personas de Rafah. Nos dice que esta gente en Israel está siendo muy afectada por los militares. Esta gente en Rafah está siendo muy afectados por los militares israelíes. Nos dice que son 160,000 personas en este momento que ya han sido movidas 4 veces. Esta sería la 5ª vez que las fuerzas israelíes los obligan a irse del lugar por los bombardeos que están llevando a cabo. Nos dice que el trato hacia estas personas es terrible, que las condiciones en las que se encuentran son terribles. No tienen comida, no tienen servicio médico, no tienen un lugar donde quedarse. Entonces es un desastre el que está causando, nos dice el invitado, el ejército israelí. En las últimas 24 horas nos dice que hay 55 muertos y 200 heridos. En los últimos días ha tomado fuerza a nivel diplomático la solución de los 2 estados. Sin embargo, nuestro invitado ha dicho en The Guardian que Israel ha matado esta idea y la única alternativa es la de solo un estado democrático. ¿Por qué, Ana? Internationally in the recent days, the idea of 2 states had gained a bit of popularity. You mentioned in a recent article in The Guardian that that's not going to happen. And the question to you would be why? Why do you think that the only option here is 1 state, 1 democratic state? The reason is very simple, because Israel has already built settlements all over the West Bank. And the Israelis are destroying the contiguity of Palestinian land through settlements, through checkpoints, through the wall. Of course, they refuse the idea of 2 states. This Israeli, to have 2 states, we need immediate agreement with Israel. But Israel refuses that. Not only this government, the whole Zionist establishment that is governing Israel is refusing 2 states. And with the passage of time, we are losing that option. This should not make Israelis think that we will surrender and accept their Judaization of our land. That's why the real alternative is to say, no, we want to have full citizenship in our land, in historic Palestine, and all Palestinian refugees must be allowed to come back to their homes. There are now, the number of Palestinians on historic Palestine is equal to Israeli Jewish people. For us, it's either 2-state solution or 1-state solution, but Israel refuses both. So for them, the solution is ethnic cleansing of Palestinians, and we will never allow that. That's why we struggle to achieve not only freedom,
but the end of this settler colonial project that Zionism have created in Palestine. Pues nos responde que la razón es simple y es que Israel ha acabado con todos los acuerdos, nos dice que está destruyendo la continuidad de cualquier acuerdo, está tomando esa tierra de los palestinos como propia, pone puestos de control en cada punto, entonces nos dice que Israel es el que está rechazando la idea de los dos estados, no aceptan tener dos estados dentro de un acuerdo. Israel nos dice que está rechazándolo no solo a nivel de gobierno, sino que todo el establecimiento de Israel reniega esta posibilidad de crear dos estados, así que esa opción de crear dos estados se está perdiendo con el tiempo y no quiere que en Israel piensen que van a rendirse, por el contrario, nos dice que ellos van a seguir peleando por su tierra. Ellos están pidiendo que todos esos refugiados que han sido obligados a salir de sus casas puedan regresar a ellas y que puedan poder tener ellos también el control y la posibilidad de vivir en esa tierra palestina. Nos dice que el número de palestinos que han salido o que hay es casi igual o igual a lo de los judíos. Entonces nos dice que Israel no acepta ni dos estados ni un estado, rechaza absolutamente ambos. La única opción para Israel es sacarlos y eliminarlos a ellos, y eso no lo van a permitir. Ellos están pidiendo la libertad y que ese proyecto sionista, como lo llama, termine. Nuestro invitado acaba de mencionar sobre la solución que la solución sería un estado democrático, pero ¿bajo el mando de quién? ¿Y qué pasaría con los israelíes que ya están viviendo en esa tierra ahora? You've mentioned the one-state solution, but who do you think would govern, would lead that state, and what would happen with the Israelis that are already living in that land? They will be equal citizens. There is no problem with that. And who will lead? Those who are democratically elected by the people. We want democracy. We want our right to have democratic elections. But Palestinians should have equal rights. Israelis cannot say that this land will be only Jewish or Jewish only. They cannot say what they have passed in the Knesset. Such laws have to be cancelled, where they say that the land of historic Palestine is exclusive for Jewish people. It has to be for everybody. And people have to be treated, whether they are Jews or Palestinians, in an equal manner. And they cannot say that any Jewish person anywhere in the world can come to Israel and receive citizenship in the airport, but Palestinians who lived here 70 years ago and were displaced cannot come back. We have to have full equality, 100% equality, in which case we will all have peace and we will have all economic development and prosperity instead of shooting and killing each other. That's the only solution that can work. Nos dice que la única solución para él que puede funcionar es que sean ciudadanos por igual, tanto judíos como palestinos. Ellos no tienen problema con que los judíos estén viviendo por igual con ellos. Nos dice que el líder de ese pueblo sería elegido democráticamente por la gente. Ellos quieren democracia, quieren elecciones democráticas. Nos dice que los palestinos lo único que están pidiendo es un derecho y trato por igual del que tienen los judíos. Nos dice que Israel no puede convertir toda la tierra exclusiva del judaísmo. Nos dice que es una tierra palestina histórica que ahora no pueden decir que es solo de ellos. Ellos creen que debe ser para todos, deben tratarse todos por igual, tanto judíos como palestinos, y pues nos dice que es la única manera así de vivir en paz, de tener una economía próspera, de lograr ese desarrollo y prosperidad que buscan en vez de matarse unos a otros. Sí, le saluda María Rodríguez, periodista desde Jerusalén. Gracias por su colaboración. Me gustaría preguntarle, Mustafa, usted como candidato a presidente de la Autoridad Nacional Palestina en 2005, teniendo ese segundo lugar tras Mahmoud Abbas, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera conseguido ese cargo de presidente? ¿Hubiera cambiado las relaciones que tenían con Israel? Ya hablo incluso antes del 7 de octubre. ¿Qué sucedió? ¿Qué se ha hecho mal? ¿O qué idea tenía usted? You were a presidential candidate a few years back. What would have you done different than Mr. Mahmoud Abbas in terms of, not even after the October 7th, but we're speaking beforehand. What would you have done differently? What would you have done
in another way if you had been selected president? I would have done many things completely different. First of all, I would have established a system of democratic accountability, where the government has to be accountable to an elected parliament. I would have run elections immediately for a parliament, and then we would have national unity government, where parties would be represented in the government according to the votes they get from the public. I would have established a system of merit, where people would get their positions according to their abilities and capabilities and merit, and not according to a system of clientelism and nepotism that unfortunately we had and still have. I would have declared to the world that we will not accept any building of illegal settlements on Palestinian land, and that Oslo agreement will have to be substituted with the creation of a true Palestinian independent state. And I would have told the Israelis that as occupying power, we will not do security cooperation with you, because we cannot provide security to Israeli soldiers while we cannot protect our people from the same occupying soldiers, and so on and so forth. The most important thing I would have done, which I exactly work for all my life, is to have Palestinian democratic unity. Unity between people on the basis of democracy. And now that we are subjected to 3 war crimes by Israel, the war crime of genocide, the war crime of ethnic cleansing, and the war crime of collective punishment, we need this democratic unity as soon as possible. We need national unity to be able to stand up to these crimes that are committed against our people. Pues nos dice que habría hecho muchas cosas diferentes. Primero, establecería un sistema democrático de responsabilidad en el que el gobierno pueda asumir su responsabilidad por aquellos problemas o errores que hayan cometido. Unas elecciones parlamentarias inmediatas, unidad en el gobierno sustentadas por el voto popular, sistema de méritos, no sistema de clientelismo y nepotismo, que es el que han tenido y el que siguen teniendo. Nos dice que también declararía ilegal los acuerdos que se han hecho sobre la tierra palestina y reemplazarlo por uno en el que se establezca un solo Estado palestino independiente. También dice que rechazaría a Israel o esa ayuda que se le daría o protección a los israelíes y a los militares, porque tienen que darle también protección a los suyos, y nos dice que buscaría, en resumidas cuentas, una unidad democrática. Nos dice que las bases de la democracia es lo más importante acá, y es la única forma que él dice que se pueden contrarrestar los crímenes de guerra que se están cometiendo contra los palestinos, como es el genocidio, como es el castigo colectivo, y necesitan unidad para poder responder a eso que está llevando a cabo Israel. Señor Barghouti, hace una semana aquí en China hubo un encuentro entre Al-Fatah y Hamas para negociar la unidad de los palestinos, divididos en 2 actualmente. ¿Será posible esa reconciliación y de qué depende? Recently, there was a meeting in China between the Fatah and Hamas. Do you think there's a possibility that the conflict and the differences between them could be fixed in the nearby future? Yes, of course. If everybody accepts the right of the people to democratically choose their leaders and accept the principle of democratic partnership in one unity. We had a meeting in Moscow before the meeting in Beijing, in which I participated. We have now 3 main trends in Palestine, not only Fatah and Hamas. Yes, there is Fatah, which historically had struggled for Palestinian rights, and Hamas, which is struggling now for Palestinian rights. And then there is the third democratic line, which I represent, the non-Fatah, non-Hamas, but a democratic line, which is also struggling for the freedom of the Palestinian people. And I believe if we have elections, when we have elections, no single party can get absolute majority, which is healthy, because this would provide for a democratic coalition and democratic multi-party system.
I believe, yes, we can achieve unity if the Palestinian Authority allows Fatah to engage seriously in negotiations of unity. If the Palestinian Authority understands that the program they had, which is Oslo program, has failed, and what we need now is a different alternative program, because we don't need any unity. We need unity around a project of freedom, a project to liberate the Palestinian people from occupation and from the system of apartheid. And we do appreciate the great solidarity that we are receiving from so many countries in the world, including Colombia, and the people of Colombia, which we appreciate very much. Nos dice que por supuesto que sí hay una posibilidad de reconciliación siempre y cuando se acepten los derechos de la democracia, el derecho de elegir los líderes, que se acepte que se necesita una unidad democrática en este momento. Tuvieron una reunión en Moscú antes de la reunión en Beijing en la que él participó y nos cuenta que ahora mismo no están divididos en dos entre Al-Fatah y Hamas, sino también hay una tercera línea democrática que él representa, una línea democrática que también está luchando por la libertad de los palestinos, así que él cree que si hay elecciones, cuando las haya, pues ningún partido puede tener la mayoría, lo cual le parece saludable porque hay una diferencia entre lo que pueden escoger los electores y pues necesitan también esa unidad que deben reconocer todas las partes. La autoridad palestina nos dice que debe comprometer a las partes y reconocer que el programa ahora mismo ha cambiado, que la agenda ha cambiado, que tiene que haber una nueva agenda. Necesitan un proyecto de libertad para que los palestinos puedan liberarse de esa ocupación y también de ese sistema de apartheid al que están sometidos, y agradece la solidaridad del mundo, incluido Colombia, para lograr ese propósito. Grace, entonces, este cese al fuego que se está debatiendo en este momento, que jamás habría aceptado o habría dicho que estaría, pues sí, que podrían proceder con eso, ¿tiene algún tipo de sentido? ¿Cree él que va a salir a flote ese cese al fuego que se está discutiendo en este momento? And speaking about the ceasefire that's been discussed at this moment by the Qatari and Egyptian ceasefire, do you think this is going to go somewhere, or this is just going to be, nothing will come from it? This depends 100% on America, on the United States of America. Why? Because Hamas has agreed to the peace proposal that the Americans and Egyptians and Qataris provided. And they told us that Israel agrees with it. When Hamas accepted it, Israel changed its position. And that's very clear because Netanyahu does not want an agreement, does not want ceasefire. For Netanyahu, the end of this war means the end of his political career. He will be, as soon as this war ends, he will be accountable for his failure on the 7th of October. He will also be accountable for the failure of this war, because he could not achieve with his bombardment and killing of Palestinians the goals he has put. Although he has killed already, I want people to know that he has killed 41,000 Palestinians, mostly civilians, including 17,000 children, and more than 10,000 women, Palestinian women, and injured more than 80,000 people. It's horrible what he did. But he continues this war because he knows if the war stops, he will be accountable. And in addition to that, he will have to go to court for 4 cases of corruption. Each case could take him to jail. So this man is ready to kill his mother not to stop the war. That's why now the only country that can stop Netanyahu is the United States of America. And the United States said that they will support ceasefire if Hamas agrees. Hamas agreed. But now the Americans are playing games with their words. So it is the responsibility of the United States to stop the massacre. If the war continues in Rafah, we will see thousands and thousands of children and women and men killed. It would be horrible, much worse than anything that has happened up till now. The United States has given Israel 7 months, more than 7 months, and to do these massacres. And this has to stop. The United States can stop it if they want it.
The whole world is against this war. There is a huge young youth generation revolution everywhere in all universities of the world against this war. And it's time to stop it and stop this atrocity and genocide. Nos responde que esto depende 100% de los Estados Unidos porque Hamás ya aceptó el acuerdo, que fue una propuesta de paz que establecieron Estados Unidos, Qatar y Egipto. Fue una propuesta que ellos les dieron y les dijeron que Israel estaba de acuerdo. Cuando Hamás aceptó este acuerdo, Israel cambió de posición. Nos dice que es claro por qué Netanyahu no aceptó. Él simplemente no quiere un cese al fuego, no quiere que se acabe la guerra, porque si se acaba la guerra, se acaba su carrera política también. Él no quiere que la guerra acabe, no le conviene que la guerra acabe. Nos dice que tiene que hacerse responsable una vez que esta guerra termine por el fracaso del 7 de octubre, por el fracaso de esta guerra. Entonces nos dice que es muy difícil para él acabar esta guerra y tiene en sus manos la responsabilidad de haber matado a más de 41,000 palestinos, la mayoría civiles, 17,000 de ellos niños, 10,000 de esas personas mujeres palestinas, 80,000 personas resultaron heridas en lo que va de esta guerra. Entonces nos dice que si la guerra para, pues Netanyahu se tiene que hacer responsable de todo esto, ir a la corte también por 4 casos de corrupción en su contra. Él puede, incluso nos dice el invitado, estaría dispuesto a matar a su madre con tal de no parar esta guerra. Nos dice que el único país que puede parar a Netanyahu en este momento es los Estados Unidos. Estados Unidos decía que si Hamás, aceptaba este acuerdo, digamos que quitaba ese apoyo a Israel, o seguían apoyando a Israel, pero sin embargo nos dice que ahora están jugando con sus palabras porque ya Hamás acordó y dijo que iba a aceptar este acuerdo y sigue la guerra. Así que la responsabilidad de los Estados Unidos de parar esta masacre está en sus manos. Nos dice que si no se para, van a seguir viéndose mujeres, niños y hombres muriendo y va a ser horrible, va a ser peor de lo que hemos visto hasta ahora. En 7 meses no han podido detener esto y nos dice que Estados Unidos, si quiere, podría pararlo en este momento. Y la juventud, hemos visto, está en contra de esta guerra, lo hemos visto en las movilizaciones de las universidades en el mundo y todo el mundo está en contra de esta guerra, así que está en las manos de los Estados Unidos. ¿Cree que Hamás hizo mal el cálculo para ese 7 de octubre y tal vez imaginaba que al primer ministro de Israel le importaría más la vida de los rehenes en Gaza? Do you think that Hamas did a wrong calculation when they did the attack back on October 7th? And perhaps they thought that Benjamin Netanyahu was going to be more concerned about the hostages? Well, history will decide, will make the judgment about what happened on the 7th of October. But I can tell you Hamas did not expect what happened. Hamas thought it will be doing a small military operation. They will bring 10 or 12 Israeli prisoners and then exchange them with the thousands of Palestinian prisoners in Israeli jails. Nobody expected, and Hamas did not expect, that the whole Israeli military brigades, which are the second strongest brigade in the Israeli army, will collapse in 3 hours. And then it was chaos. I am sure Hamas did not plan to kidnap civilians, but it happened because people flushed the area and that happened. Now the question is how to end this terrible war. And of course, we want all Israeli prisoners to come back home safe. But also, one should also talk about the Palestinian prisoners. We have now 9,000 Palestinian prisoners in Israeli jails in the West Bank, of whom at least 300 are children, of whom many are women, of whom more than 2,000 are in jail without even a trial, without even any charges. And then there are thousands of others who were arrested in Gaza and kidnapped by the Israeli army, and some of whom were executed by the Israeli army for no reason. So, yes, all prisoners must be released, all prisoners must come home safe, but it is unacceptable for anybody to speak only about Israeli prisoners and not to talk about Palestinian prisoners, including a cousin of mine
who has been in Israeli jail for 42 years. 42 years. The longest serving prisoner in the world. Pues era muy importante escuchar a este hombre. Dr. Barghouti, thank you very much for your time and the best luck and peace for your country. Thank you. You take good care. Bye. Bueno, pues Grace, era muy importante hablar con este hombre que, repito, fue candidato al Nobel, presidente de la Iniciativa Palestina, es un médico, diputado, ministro, candidato presidencial. Él quedó segundo después del actual presidente Mahmoud Abbas en las últimas elecciones en 2005. La situación dramática de lo que está pasando en Rafah y de lo que puede significar el ingreso de estas tropas. Grace, ¿qué dijo al final? Dijo que la historia decidirá quién es el responsable y juzgará qué fue lo que pasó el 7 de octubre, pero sí nos puede decir que jamás no se esperaba esto que iba a pasar, jamás esperaba realizar una operación militar bastante pequeña o mucho más pequeña de lo que fue, con 10, 12 personas secuestradas para cambiarlos por cientos de prisioneros palestinos, así que nadie esperaba la magnitud de lo que le iba a suceder después a esta guerra y la magnitud que iba a tomar, jamás. Él nos dice, no lo esperaba, no esperaba que las brigadas de Israel, esa fuerza tan grande, colapsara en 3 horas y después de ahí solo hubo caos. Nos dice que jamás no estaba en sus planes capturar civiles, pero desencadenó en todo eso y terminó después en esta guerra que ellos quieren, por supuesto, que los israelíes, los prisioneros que están en manos de Hamas lleguen a su casa de una manera segura, pero no se puede olvidar tampoco a los 9.000 prisioneros palestinos que están en Cisjordania, 300 de esos niños, muchos de esos mujeres. Nos dice que más de 2.000 sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de cargo. Nos dice que hay miles también arrestados en la Franja de Gaza que han sido tomados por las fuerzas y el ejército de Israel, otros que han sido ejecutados sin razón, y él cree que hay que liberarlos a todos, pero que es inaceptable hablar solo de los prisioneros de Israel y no de los palestinos. Mire, Grace, un oyente muy juicioso que hace un trabajo que a nosotros tanto nos cuesta hacer, me dice que el doctor Barghouti es el invitado número 180 desde que comenzó la guerra por la W.